Los planes más peligrosos no son los que terminan mal, son los que terminan bien y aún así se sienten vacíos. Quiero que hagas algo antes de que empiece este episodio. No te pido que cierres los ojos ni que respires profundamente. Te pido algo mucho más incómodo que eso. Quiero que pienses en las 3 cosas más importantes que estás persiguiendo en este momento. El proyecto, la carrera, el negocio, la decisión que no puedes sacar de tu cabeza. Y quiero que lo tengas en mente. Y quiero que ahora te preguntes, ¿cuándo decidiste que eso era lo que querías? No me refiero al día que firmaste un contrato o que le dijiste a alguien sobre tu plan. Me refiero al momento en que eso se convirtió en tuyo. En el instante en el que lo elegiste, no como una respuesta a algo externo, sino desde adentro. Si puedes señalar ese momento con claridad, entonces vamos bien. Pero si te quedaste pensando, si te das cuenta de que no recuerdas haber elegido, sino haber aceptado, entonces este episodio es para ti. Hay una categoría de planes de la que casi nadie habla. No son los planes que fallaron, no son los planes que abandonaste, son los planes que sigues ejecutando aunque en algún lugar que prefieres no revisar, sabes que nunca los escogiste tú. Y la razón por la que nadie habla de esto es porque es mucho más incómodo que fracasar. Fracasar en tu propio plan duele, pero al menos te pertenece, es tuyo, lo querías perseguir. Fracasar en el plan de alguien más, o peor, tener éxito en él, es una especie de confusión que cuesta años entender. Los planes más peligrosos no son los que terminan mal, son los que terminan bien y aún así se sienten vacíos. Y la verdad es que nadie llega a los 30, 40 o 50 años pensando y diciendo, decidí vivir el plan de alguien más. Así no es como realmente funciona. Los planes se heredan de forma mucho más sutiles y precisamente por eso es que son tan difíciles de ver, porque no llegan como imposición, sino como amor, como protección, como evidencia de que alguien está creyendo en ti. La primera forma de las 3 es la más común, que es la obligación disfrazada de oportunidad. Alguien en tu vida puede ser tu padre, un familiar, un mentor, alguien que admirabas. Tuvo un sueño que no pudo completar, una visión que te pasó a ti como si fuera un regalo. Y probablemente no lo hicieron por algo malo, solo que te dicen, tienes talento para esto, yo hubiera querido hacer X en tu edad. Esto es lo que tiene sentido para alguien como tú. Y tú lo tomaste porque llegó envuelto en amor o en confianza. Y rechazarlo se sentía como una traición o como un desperdicio. Como decirle a alguien que creía en ti que estaban equivocados. Así que seguiste. Y mientras seguías, lo fuiste haciendo más tuyo. Lo pusiste energía, le pusiste tiempo, le pusiste identidad. Hasta que llegó un punto en que ya no sabías si lo querías o si simplemente ya no podías imaginar no quererlo. Es como debatir entre la costumbre y lo que quieras hacer hoy en día. Y no es lo mismo, porque la segunda forma es mucho más silenciosa, que es el miedo de alguien más viviendo en tu cabeza, tus padres, tu familia, la gente que te quería y que había visto cosas salir mal. Y en algún momento te lo advirtieron. Eso no es rentable, esto es muy inestable, nadie vive de eso. ¿Qué pasa si no funciona? ¿Qué pasa si te equivocas? Al principio escuchabas estas voces como externas, alguien te lo está diciendo y te molestaba, las cuestionabas, las debatías, pero luego en algún momento se convirtieron en ti. Esa voz se convirtió en lo que tú creías. Y empezaba a sonar como tú, tenía tu vocabulario, tenía tu tono, tenía tu lógica. Sus límites se volvieron tus límites, sus miedos se volvieron tu prudencia, y la prudencia se disfrazó de madurez, de responsabilidad, de haber aprendido cómo funciona el mundo. Pero en el fondo, era solo el eco de alguien que tuvo miedo antes que tú. Y te lo pasó sin querer, no fue por maldad, fue por amor. La tercera forma es la más sofisticada y la que más cuesta soltar, que es la identidad que construiste para sobrevivir a un contexto, que se quedó pegada aunque el contexto ya no existe. Fuiste el responsable de tu familia por mucho tiempo, el que siempre tenía un plan, el que siempre resolvía, tenías un rol en el trabajo particular. Siempre fuiste el que tenía que demostrar algo, el que salió adelante cuando nadie esperaba que lo hiciera. Y realmente esos roles no son malos. El momento en que los asumiste probablemente los necesitabas. Eran reales. Te dieron forma. El problema es cuando sigues siendo ese personaje mucho después de que ya la escena terminó, cuando ya no hay nadie que dependa de ti de esa manera, cuando ya demostraste lo que querías demostrar, cuando la circunstancia original ya no existe, pero tú sigues actuando como si sí, como si es importante. Porque honestamente, sin ese rol, ya no sabes muy bien quién eres. Y esa incertidumbre es lo que te da más miedo que seguir. Pero sigues, no porque quieras, sino porque ya eres eso, y dejar de serlo se siente como perder algo fundamental, tu identidad. Y en los 3 casos el plan no es necesariamente malo, a veces funciona, a veces te da los resultados que quieres, pero hay algo que no se puede falsificar, por más resultados que tengas, y es la sensación de estar trabajando en algo que no es tuyo versus
lo de estar ejecutando una función de alguien que en algún momento definió por ti. Piénsalo en tu trabajo, pasa todo el tiempo. Y honestamente el cuerpo sabe todo esto mucho antes que la mente, por eso te enfermas, somatizas. Lo sabe en la diferencia entre el cansancio que te deja estar satisfecho y el cansancio que te deja estar vacío. En los domingos en solitario, cuando ya estás pensando que tienes que empezar tu trabajo al día siguiente. Y honestamente, llega un momento en el que alguien te pregunta por qué haces lo que haces y tu respuesta, si eres honesto, empieza a sonar poco a poco como si fuera la respuesta de alguien más. Te quiero contar una historia. Hubo un periodo de mi vida en el que estaba trabajando más que nunca, pero honestamente me sentía más perdido que nunca. Y no era porque las cosas no estaban funcionando. Todo estaba funcionando. Había resultados, estábamos creciendo, teníamos reconocimiento, había señales externas de que el camino era el correcto. Si le preguntabas a alguien incluso por fuera de cómo nos iba, te hubiera dicho que bien, incluso te hubiera dicho que muy bien. Pero honestamente yo no estaba bien. Y durante mucho tiempo no entendí por qué. Pensé que era el cansancio acumulado, pensé que era el síndrome del impostor, pensé que era esa sensación de que en cualquier momento alguien se iba a dar cuenta de que no sabías tanto como parecías, como si estuvieras engañando constantemente a las personas. Y honestamente pensé que quizás así se sentía crecer, que el malestar era parte del precio, que en algún momento pasaría, que había simplemente que atravesarlo. Pero nunca pasó. Lo que pasó fue que encontré maneras cada vez más eficientes de no sentirlo, de distraerme. Era más trabajo, era más proyectos, era más movimiento, salía con mis amigos, hacía cosas, viajaba. Y pensaba, si estoy lo suficientemente ocupado, la pregunta incómoda no tiene espacio en mi cerebro. O eso es lo que yo creía. No sé si te pasa que te dicen que quien está ocupado no tiene tiempo de estar triste. Quizás te lo he dicho en algún momento, es algo que yo me decía constantemente y me pasaba a diario. Y lo escondía en, si estoy ocupado, sigo avanzando. Estar triste, me ocuparé en otro momento. Pero la pregunta siempre encuentra la manera. En los momentos quietos, en los viajes, en las noches que no puedes dormir aunque estés agotado, en el aeropuerto, en los aviones, en esa fracción de segundo antes de que empiece una reunión importante. Cuando sientes algo que no es nerviosismo, pero tampoco es anticipación, es como una ansiedad silenciosa, es algo mucho más parecido a una indiferencia de que no entiendes qué sucede y cómo puedes dejarlo ir. Y esa indiferencia, cuando estás trabajando en algo que supuestamente te importa, es la señal más honesta que existe. Lo que cambió todo en mí fue una conversación casual, con alguien que no me conocía lo suficiente para tener tacto. Era una persona que conocía en un evento. Y me preguntó por qué había elegido lo que estaba haciendo. Y no es que esta pregunta no me la habían hecho antes, esta pregunta había pasado, pero nunca lo había racionalizado de la manera que lo hice ese día. Cuando empecé a responder, e incluso fue con fluidez, tenía la historia clara, tenía los argumentos, entendía todo lo que estaba haciendo porque era un pitch, era algo que ya me sabía de memoria. Pero de repente me detuve y me escuché de verdad, empecé a entender lo que estaba diciendo. Y lo que estaba describiendo era simplemente las expectativas de personas que me importaban, de historias que había leído, de libros que seguía, de mentores que yo creía que podía ir en el camino que ellos fueron. Y realmente lo que me di cuenta era que no estaba viviendo la historia que yo quería, simplemente que había adoptado algo tan completamente ajeno durante tanto tiempo que ya se sentía como si fuera mío. Y muchas veces no se trata de otra persona lo que alguien escogió por ti, sino que esa circunstancia, que es lo que decía, esa identidad que creaste por ti, simplemente te propulsó a donde estás, a donde quieres llegar. Esta persona que estaba al frente de mí no dijo nada, solo me observó porque estaba en silencio. Estaba callado, estaba tratando de entender lo que estaba respondiendo y se siente cuando no estás siendo auténtico, cuando no eres honesto con respecto a la historia que estás contando. Y lo vio en mí, lo vio en los ojos. Y realmente cuando vi el silencio y empecé a hablar con él de nuevo, me di cuenta que en ese momento lo único que sentí fue alivio. Y era un alivio que ni siquiera puedo decir específicamente dónde estaba, no era físico, no estaba en mí, no era como que simplemente dejé una carga encima, sino era más como una realización de que por fin entendí por qué todas esas noches que no podía dormir, que tenía que seguir trabajando, que tenía que seguir ocupando, por fin llegaron a un punto donde supe por qué. Ese por qué es bastante personal y honestamente te va a costar describirlo si es que en algún momento llegas a él. Pero lo que sí te puedo decir hoy es que a veces ese primer movimiento no es hacia adelante, es hacia adentro. Y es lo que importa. Cuando quieres seguir avanzando, no tienes que siempre moverte de frente.
A veces solo tienes que tomar un paso hacia atrás, pensar, respirar, reflexionar y luego entender qué es lo que tienes que soltar para seguir avanzando. La decisión de soltar un plan heredado casi nunca se ve como decisión, sino que se ve como claridad, como este es el momento que tanto he esperado y por fin lo puedo hacer. No es que un día amaneces y dices, voy a dejar de vivir el plan de alguien más, así no es como funciona, no es un momento cinematográfico. Lo que hay es una acumulación de pequeñas elecciones que empiezan a tener una dirección diferente, así es como se siente, como una coherencia nueva que desde afuera puede parecer incremental, pero por dentro se siente como un cambio de gravedad, como si ya por fin entendieras cómo soltar ese peso y poder seguir avanzando. Lo que yo tuve que decidir no fue qué proyecto seguir ni cuál abandonar, tuve que decidir en qué criterio iba a evaluar las cosas de ahora en adelante, con cuál criterio. Si el criterio era esto cumple con lo que se esperaba de mí o si el criterio era esto es lo que yo, con todo lo que soy, elegiría. Esto es lo que yo tendría que hacer ahora. Y estos dos criterios a veces llevan al mismo lugar, pero no siempre, porque en el largo plazo no solo te lleva a destinos distintos, sino que te construye de maneras diferentes. Te da una nueva identidad. Y uno de los cambios que noté primero fue en cómo decía que no. Antes, decir que no a algo me generaba culpa, una necesidad de justificarme, el FOMO que todos conocemos. Simplemente quería estar en todo. Necesitaba ir a eventos de networking, necesitaba viajar, necesitaba conocer, necesitaba ir al restaurante, necesitaba hablar con las personas. No podía decir que no a un plan porque pensaba que estar ocupado era simplemente llegar a ese punto que siempre quise estar. Pero realmente, cuando hice este cambio, cuando tuve esta conversación, empecé a notar que mi no fue sin culpa, que fue, no tengo espacio para esto, voy a empezar a hacer otra cosa. Empecé a tomar decisiones mucho más despacio. No porque durara más, sino porque me importaba que mis decisiones fueran correctas, fueran lo que yo quería hacer. Y ya no estaba tomando decisiones para que se vieran bien desde afuera, sino que las estaba tomando para que tuvieran sentido desde adentro, desde quién quiero ser. Y esto producía algo diferente. Decisiones que puedes defender no solo ante los demás, sino ante ti mismo. Una noche en que no puedas dormir, entiendes, tienes paz. Puedes seguir todas esas noches que mencionaba, que tienes estos pensamientos recurrentes, que ya simplemente quieres continuar por el camino que entiendes porque confías. Ya no vas a decir es que así son las cosas o no me queda de otra cuando en realidad sí tienes otra opción. Pero acá hay una diferencia fundamental entre complicado porque es difícil y complicado porque no es tuyo. Uno te construye, el otro te desgasta. Y con el tiempo, esa diferencia fundamental se acumula. Si quieres salir de este episodio con algo concreto, aquí te lo dejo. Es una sola pregunta, no es un framework, y es esto. ¿Seguirías persiguiendo esto si nadie que te importa te pudiera ver? Este proyecto que estás haciendo, ¿lo seguirías persiguiendo? ¿Seguiría siendo tuyo? Quiero que te quedes un momento con esa pregunta antes de responderla. No la respondas de inmediato. Quiero que notes, es la primera reacción que tienes al momento de escucharla, porque esa reacción te va a dar información. Si la respuesta que surge es un sí limpio, sin defensidad, sin necesidad de matizar, muy bien. No significa que el camino sea fácil ni que no haya problemas reales. Significa que la energía con la que mueves viene a un lugar que no depende de la audiencia. Eso es más raro de lo que parece y vale más de lo que crees, porque simplemente te da esa certeza sobre tu identidad. Pero si descubriste que en esa pregunta, al momento de responderla, había una pausa, si la pregunta te genera algo incómodo, si tu primer instinto es buscar argumentos para justificar el sí en un lugar de simplemente sentirlo, eso también es información, te dice que necesitas. Esto no significa que lo que estás haciendo esté mal, significa que vale la pena entender mejor por qué lo estás haciendo. Lo que esta pregunta revela no siempre es que estás en el camino equivocado. A veces revela algo más específico, que estás en el camino correcto, pero por razones equivocadas. Y esto importa, porque las razones determinan qué tan lejos puedes llegar y qué tan bien vas a estar cuando llegues. Hay gente que llega muy lejos impulsada por la necesidad de aprobación, que construye cosas reales, que tiene éxitos verificables, que sigue simplemente hustle, sigue funcionando. Acumula todo lo que desde afuera se ve como indicador de una vida bien vivida, de un éxito. Y aún así, en algún punto se pregunta, ¿para qué? ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué nadie les dijo que el destino sin la brújula correcta puede ser tan desorientador como no haber salido de allí por completo? La pregunta no es para hacerte dudar de lo que tienes, es para ayudarte a saber qué es realmente tuyo dentro de lo que tienes, porque los planes heredados rara vez son totalmente ajenos. Generalmente hay algo dentro de ellos que sí elegiste, que sí resonó, que sí tiene valor real para ti. La tarea no es tirarlo todo,
es separar lo que es tuyo de lo que no es. Y eso solo se puede hacer si primero te permites hacer la pregunta honestamente, sin apuro, sin la presión de que la respuesta te obliga a hacer algo hoy. Solo con la disposición de saber, porque saber, aunque sea incómodo, siempre es mejor punto de partida que no saber. Siempre. Para finalizar, un plan heredado no es una condena, no es una evidencia de que te manipularon, ni de que eres ingenuo, ni que desperdiciaste el tiempo. Es lo que pasa cuando vivimos en contextos donde otras personas tienen expectativas y cuando somos lo suficientemente capaces para cumplirlas es realmente algo bueno sobre ti. La mayoría de la gente ni siquiera llega a hacerse esta pregunta honestamente. Y no porque no quieran, sino porque el ritmo de la vida hace que sea muy fácil seguir sin detenerse. Nunca tienes tiempo para pensar, porque detenerse tiene un costo real que no todo el mundo está dispuesto a pagar. Tú llegaste hasta aquí hoy. Con eso ya tienes información valiosa. Te estás preguntando por qué estás en este momento, cuál es tu historia. Y realmente cuando te haces esta pregunta lo que cambia no es tu historia en sí, simplemente es tu punto de partida. Porque ahora puedes elegir. Puedes decidir qué conservas, qué transformas, qué dejas ir. Y puedes hacerlo desde un lugar que antes no tenías, que es el conocimiento de que la elección esta vez es completamente tuya, entiendes por qué la hiciste. Eso, en un mundo donde la mayoría de gente opera en piloto automático, heredado, es una ventaja real. No se ve en el corto plazo, pero se siente y con el tiempo se nota. Esto es Plan Z.